En aquel tiempo, los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo ellos se postraron, pero algunos dudaban. Acercándose a ellos, Jesús les dijo: Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, acabamos de entrar un poquito en el contexto de la palabra de Dios, en la que hemos escuchado su mensaje, en la que a través de la primera lectura del libro de Deuteronomio no hace otra cosa sino presentarnos en ese capítulo 4 un elemento de unidad. El elemento de la unidad, un solo Dios. Así. Y luego hacia afuera, donde la presencia se manifiesta ante un pueblo que es elegido para que sea el que lo tenga como su Dios. La lectura del Evangelio que acabamos de escuchar también tiene para nosotros un elemento. Yo creo que tenemos que ir entrando poco a poco en este concepto de la fiesta que celebramos, como es la fiesta de la Santísima Trinidad. Y tenemos que decir, con todo ese contexto en el cual Jesús se manifiesta a sus apóstoles en el monte, en donde les hace ver qué es lo que en algún momento Él quiere. El Dios del amor. En la mayoría para nosotros, podemos decirlo el día de hoy, la Santísima Trinidad quizá no sea tan apasionante y conmovedora como ya decía Jesús al principio, como la Navidad, como la Pascua, la de Resurrección, o en algún momento Pentecostés. Sin embargo, compendia y sintetiza a todas ellas, viene a centrar en esta fiesta. Todas las fiestas anteriores, como ya decíamos, nos precede la fiesta de la Ascensión, nos precede la fiesta de Pentecostés. La misma Pascua se convierte en ese proceso que nos va llevando y nos va de alguna manera clarificando y anunciando lo que Jesús quiere en esa realidad que Él vino a traer al mundo. Es decir, manifestarnos la divinidad del Padre, pero de una manera muy especial a través de actos muy concretos. La bondad, la misericordia, el perdón, la cercanía, en algún momento la conversión incluso se manifiestan de esa manera. Por eso también para nosotros tenemos que decir, es sencillamente la fiesta de un Dios que nos muestra su rostro bien querido. Podemos llamarle Padre, e incluso como nos decía ahorita la lectura, Abba, es decir, papá, papito. Es lo más correcto de la palabra, precisamente es papito, como le llamó Jesús. Podemos llamarle también a Jesús hermano nuestro en la persona de Jesús. Podemos llamarle también nuestro aliento en la persona del Espíritu Santo, como se dice propiamente en el hebreo, ruaj, que tenemos, yo creo que una de las palabras que expresan ese contenido tan importante, sobre todo como espíritu, que es nuestra fuerza, nuestra vida, es el amor que nos mantiene vivos. Este espíritu es dinámico y a la vez también está comprometido en la construcción de la iglesia y del mundo. Es decir, hablamos de un Dios creador, hablamos de un Dios salvador, hablamos de ese Dios presente en la historia a través del tiempo y que llevamos ya ahorita más de 2000 años. Y ahí es donde vemos sobre todo que tenemos que ir sobre todo compendiando a un Dios que no solamente es una palabra. Decimos, como dice San Juan, Dios es amor. Y Dios nos ama tanto que no podemos menos que amarnos también unos a otros. Así dice Jesús, que ustedes se amen como yo los amo a ustedes. Como el Padre me ama a mí, que yo los ame también. Y así es un juego de palabras que hace San Juan para decir, nosotros como humanos tenemos que saber amar. Aquí hay algo que en algún momento tenemos sobre todo pues que entrar un poquito, como ya tú decías, los teólogos, filósofos han tratado en algún momento de descifrar, voy a decirlo así con esa palabra, descifrar, de explicar un poco a partir de todas esas limitaciones humanas, este gran misterio de amor. Pero nunca vamos a comprender en la totalidad lo que es Dios. Ciertamente, lo que ya decíamos, en nuestras capacidades somos limitados, ¿sí? Y seríamos de alguna manera
demasiado orgullosos, decir, es que ya entendí, ya comprendí quién es Dios. Porque solamente captamos a veces lo que dijo, como dijo Santo Tomás, quemen todo eso porque no es Dios lo que en algún momento yo he escrito. Es algo totalmente diferente. Sin embargo, tenemos pues la gran teología de Tomás de Aquino, porque entonces muchas de las veces podríamos decir, así, y él con esa humildad dijo, esto no es nada, lo que escribí no es nada de lo que realmente he vivido y lo que sé que es Dios ahora. O sea, él lo percibe pero no puede explicarlo, por eso dice eso. Sin embargo, debemos utilizar algunos elementos humanos y signos, ¿para qué? Para decir algo de lo que es y lo que no es, así con toda la palabra. Un solo Dios en tres personas distintas es el misterio central de la fe, de la vida cristiana católica. Pues es el misterio del Dios mismo, en el que tú acabas de mencionar. Dios es amor, como dice San Juan. ¿Y qué nos está diciendo? El amor, como dice San Pablo también en la carta a los Corintios, no es egoísta, no se envanece, no es mentiroso, no engaña, no miente, etcétera, etcétera, etcétera. San Pablo lo centra diciendo que no es y que también sí es. Y de alguna forma, pues nos va a dar ese, aunque esto sabemos muy bien que es un dogma difícil de entender, fue el primero que entendieron los apóstoles después de la resurrección. Comprendieron, primero que nada, que Jesús era el Salvador, que era el enviado del Padre. Ya viene una de las primeras cosas que nos va a recordar este acontecimiento. Es decir, ya nos dice, entendieron muy claro que es un enviado del Padre. Entendieron que es el Hijo de Dios. Entendieron que es Dios mismo también, por las obras, por los milagros, por lo que realizaba. Y esto lo sabemos muy bien que en algún momento Jesús lo manifestó de esa manera. Por otra parte tenemos también cuando experimentaron la acción del Espíritu Santo dentro de sus corazones en el Pentecostés, comprendieron también que el único Dios era Padre, era Hijo y era Espíritu Santo. Lo comprendieron. Y esto, en el gran misterio de esa Trinidad, tenemos que decir nosotros que como católicos, pues tenemos que la Trinidad, en ese sentido, es una. No creemos en tres dioses. Esto tenemos que darlo bien claro. Por ahí cuando a veces me salen con esos escritos que tienen algunos grupos religiosos como Cristo es un Dios con minúscula. Un Dios con minúscula. No, el texto del Evangelio de San Juan, en el principio dice, el Verbo era Dios, estaba con Dios, y sin Él, de todo cuanto se hizo, no existiría. ¿Por qué? Porque Él estaba presente. Por eso podemos decir en algún momento, cómo de alguna forma los apóstoles también creyeron eso. Es el único Dios. Sin embargo, también tenemos que decir, sino en un solo Dios en tres personas distintas. No creemos en tres dioses, sino en un Dios en tres personas distintas. Lo que decíamos, etapas. Si hablamos un poquito en ese sentido, para no caer en un modalismo, yo siempre les digo, son las etapas en las cuales Dios ha actuado en la historia de la humanidad. Y en ese sentido vienen a veces las preguntas que algunas personas hacen por allí cuando ya están un poquito entrando en conceptos de ciencias y otras cosas que revuelven religión, ciencias, fe y todo, y preguntan, ¿y si hubiera otras razas, otras naturalezas físicas humanas, también para ellos sería el mismo Dios? Yo les digo simplemente un detalle, para nosotros eso es. Si hay otras cosas, yo digo, Dios sabe qué es lo que tiene que hacer porque Él es el autor de toda la naturaleza, de toda la creación. Y esto no quita en algún momento que para nosotros sea ese Dios que en la etapa histórica nos viene a decir, crea, salva y santifica. Y que esperamos que un día volvamos a recibir esa visita de aquel que estuvo en medio de nosotros porque Él lo prometió. ¿Sí? Regresaré. Y aquí es donde viene otra de las cosas que en algún momento tenemos que experimentar. Experimentamos esa acción de Dios sobre todo en nosotros a través de una cuestión que tenemos que plantearnos, naturaleza. Padre, Hijo y Espíritu Santo tienen una misma naturaleza, la misma divinidad, la misma eternidad. Oigan esto, lo que estoy diciendo. Tienen la misma naturaleza, tienen la misma divinidad, tienen la misma eternidad, tienen el mismo poder, tienen la misma perfección.
son por lo tanto un solo Dios. Tienen todo, cada uno. Es decir, la naturaleza es una sola, con tres expresiones hacia el exterior, hacia la naturaleza del hombre. Por eso decimos, es misterio. Y cuando en algún momento hablamos de misterio, no decimos, es que no es comprensible. No, desde nuestra naturaleza, nuestras capacidades, podemos ir comprendiendo eso, pero no podemos quitar elementos que son muy claros. Tienen la misma naturaleza, la misma divinidad, la misma eternidad, el mismo poder, la misma perfección. Son un solo Dios. Además, sabemos que cada una de las personas de la Trinidad está totalmente contenida en las otras dos, pues hay una gran comunión entre ellas que se llama amor. Es decir, los lleva a unificar la totalidad de su ser en una sola cosa, al amor. Y desde ahí tenemos que decir, sin embargo, las personas de la Santísima Trinidad son distintas también entre sí mismas, dada la diversidad de su misión, como ya decimos, las etapas de la salvación. Dios Hijo, por quien son todas las cosas. Acordémonos el Evangelio de San Juan, allí nos dice muy claro sobre todo cómo estaba presente en la creación. Sin embargo, después es enviado por el Padre en la caída del hombre para convertirse en Salvador. Dios Espíritu es de quien son todas las cosas, es enviado ahora por el Padre y el Hijo para ser santificador en medio de la historia del hombre. Esto no podemos quitarlo en algún momento y podemos entenderlo, aunque sean con palabras así un poquito sencillas, pero podemos entenderlo como Dios va actuando en la historia del hombre. Sin embargo, lo vemos más claramente en la creación, en la encarnación y en Pentecostés. Así, tres etapas bien claras, como decíamos hace 8 días. El domingo pasado decíamos que esta historia de salvación, en ella tenemos 3 etapas de las cuales se manifiesta la presencia del amor de Dios. En esos momentos podemos decir que Dios es amor. Con eso encerramos todo el gran misterio de Dios a los hombres. Veámoslo así de esa manera. Por eso estamos un poquito, sobre todo, pues tratando de entrar en este gran misterio de esa presencia de Dios. En la creación, Dios Padre como principio de todo lo que existe. En la encarnación, Dios se encarna por amor a nosotros en Jesús para librarnos del pecado y llevarnos a la vida eterna. Por eso dirá Jesús: voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios, y voy a guardarles un sitio y un lugar. El Padre y el Hijo hacen presente en ese sentido la vida de amor sobre todo, y ahora nos envían de ellos mismos al Espíritu. Dice, y Jesús dirá: porque recibirá de lo mío y se los transmitirá a ustedes y les dará a conocer todo cuanto yo ya les he dicho. Es decir, se los aclarará. Y ahí es donde tenemos iluminando, ayudándonos en sus dones para pues alcanzar la vida eterna. Por eso decimos los dones del Espíritu Santo: sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad, temor de Dios. No son otra cosa sino la expresión de esa bondad de Dios que nos lleva precisamente a que en nuestra vida, tanto física como también natural y espiritual, tengamos también esas otras categorías con las cuales expresamos la bondad, la misericordia, la pasión, la compasión, etcétera, etcétera. Creo que tenemos muchísimos elementos en los cuales podríamos fijarnos. ¿Para qué? Para profundizar mucho más en este gran misterio. Sin embargo, existen símbolos con los cuales, pues de alguna forma, son entendibles a nuestra razón. La Trinidad, simbolizada como un triángulo. Vamos a hablar un poquito así en conceptos humanos. Sí, para entender un poquito. Ajá, así exactamente. Cada uno de los vértices pues es parte del mismo triángulo. Cada esquina, vamos a hablar así en palabras, cada esquina es parte del mismo triángulo y aparece adintra con todo igual, pero son diferentes puntos. Y ahí podríamos en algún momento también señalar que existen otros tipos de elementos, como a veces lo que hacemos el sábado de gloria, la luz del cirio, donde se expresa que esa unidad ahora se transmite a otros y es también el mismo fuego. Y ahí podemos decir cómo en algún momento esa misma vela significa también a la vez el Padre, significa al Hijo, significa al Espíritu Santo, y nos llama a que nosotros también seamos esa luz, porque viene a estar con nosotros, a compartir con nosotros, como tú ya decías al principio, viene a ser parte nuestra naturaleza humana, la asume ese Dios, se encarna
y nos hace uno con Él otra vez. Es decir, nos hace luz también para nosotros, nomás que a veces somos tan cabezas duras que en ese sentido se nos olvida el gran compromiso, el gran reto que en algún momento tenemos como cristianos, sobre todo para asumir esa realidad de Dios en nosotros. Y ese Dios que llevó nuestra naturaleza también ahora hacia la eternidad. Por eso Cristo dice, se elevó, subió y comparte nuestra naturaleza en el cielo. No sabemos cómo, simplemente Él está con la naturaleza humana junto al Padre. Y desde ahí podemos decir que tenemos una gran riqueza, como de alguna forma, como católicos, pues tenemos que repetir frecuentemente aquellas palabras que los santos han dicho, cómo expresar la Trinidad en medio de la naturaleza, cómo expresar la Trinidad en nuestra espiritualidad, cómo expresar la Trinidad y no confundirnos y llegar en ese sentido a locubraciones tan así a veces un poquito sacadas de lugar y descabelladas, que queremos hacer una otra realidad que no es. Pues yo creo que tenemos que decir como síntesis de esto algo muy fundamental. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen la misma naturaleza, la misma divinidad, la misma eternidad, el mismo poder, la misma perfección y por lo tanto un solo Dios. Un solo Dios. Con esto que nos quedáramos un poquito así de esa manera tan simple, tan sencilla, con ese razonamiento humano que a veces pues no es lo que en algún momento a veces decimos Dios es todopoderoso, Dios es omnipotente, pero en que eso nos lleva más bien un poquito a veces incluso a confundirnos cuando podemos decirlo de esa manera tan sencilla. Tienen la misma divinidad, tienen la misma naturaleza, tienen el mismo poder, tienen la misma perfección, son por lo tanto un solo Dios y nada más. Yo creo que desde ahí tendríamos que partir un poquito para poder expresarle que Dios en todas las cosas se hace presente y se manifiesta en esas diferentes etapas de la historia de la humanidad. Como ya decíamos del domingo pasado, ahora lo repetimos de esa manera, un poquito con otra aplicación, pero que nos lleva pues de alguna forma a responder ante esta realidad de nuestra fiesta. Que Dios nos los bendiga y los acompañe siempre. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Amén. Y para todos, muy buena tarde y mañana feliz domingo. Escucha hoy mi voz, es tanto lo que te amo. Yo soy el que soy, el Padre quien envió a su Hijo Jesucristo, que también es como yo, la palabra que da vida, luz que brilla y redención. En la cruz dio salvación y Él ahora vive en ti. Él te dio el consolador, al que hoy llamas al decir, Santo Espíritu de Dios, que también es como yo. Él protege tu camino y se goza en tu oración.